Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy grabando este video en el diciembre de 2023. Pero lo importante es que a partir de este video empieza una complicación tecnológica muy fuerte. Voy a poner la evidencia científica de la radioactividad y cómo ésta se formó fundamentalmente en la corteza terrestre en el diluvio universal cuando vibraron la corteza por el escape de agua y por la rapidísima movimiento de las placas tectónicas. Este movimiento, junto con las tormentas eléctricas, generó la radioactividad, los elementos radioactivos. Vamos a empezar a ver estos elementos poco a poco. Hay 18 razones por las que vamos a ver. En esta ocasión vamos a ver las primeras 4, apenas las primeras 4. Es para los que no manejan casi nada de la física de los átomos y la radioactividad, va a ser un poco complicado, pero es mi obligación explicar que la ciencia tiene que basarse en hechos y en datos comprobados. Y aquí es lo que vamos a tratar de hacer. También voy a explicar cómo la ciencia nos permite ir demostrando que las técnicas de datación basadas en los elementos radioactivos son muy equivocadas. ¿Por qué? Porque los elementos radioactivos se formaron fundamentalmente durante el diluvio hace 5100 años. Entonces no puede haber una buena datación radiométrica porque se ignora cuándo se formaron los elementos radioactivos y cómo se siguen formando ahora con ciertas tormentas eléctricas. Bueno, vamos a explicar este video que sí es técnicamente difícil, pero vale la pena. Muchas gracias por su atención y seguimos dando evidencia del diluvio universal. Gracias. Las consecuencias que tuvo el diluvio universal sobre la física y la química de la Tierra las explicaré en 3 apartados. El primer apartado es la generación de los elementos radioactivos y consecuencias de la radioactividad en la Tierra posteriormente. También veré el origen de las calizas y el origen del petróleo y del carbón. En este apartado sigo el capítulo de The Origin of Earth's Radioactivity del libro escrito por Walter Brown, In the Beginning, Compelling Evidence for Creation of the Flood. Generación de elementos radioactivos. Resumen. Cuando comenzó el diluvio universal, las tensiones de la corteza expansiva masiva generaron enormes voltajes a través del efecto piezoeléctrico. Durante semanas, poderosas oleadas eléctricas dentro de la corteza terrestre, al igual que los relámpagos, produjeron fuerzas magnéticas igualmente poderosas que comprimieron, de acuerdo con la ley de Faraday, los núcleos atómicos en elementos superpesados altamente inestables. Esos elementos superpesados se fisionaron rápidamente y se desintegraron en partículas subatómicas y varios isótopos, algunos de los cuales eran radiactivos. Cada paso en este proceso es demostrable a pequeña escala. Los cálculos y otras pruebas muestran que estos eventos ocurrieron a escala global. Durante más de un siglo se sabe que las tensiones en la corteza terrestre producen poderosos voltajes y sobretensiones eléctricas. Desde 1970, una explicación común para esto ha sido el efecto piezoeléctrico. En algunas partes del mundo, los terremotos a menudo van acompañados de iluminaciones de bolas, rayos de golpe y relámpagos de hoja. Proponemos que el efecto piezoeléctrico en la corteza terrestre causa el campo eléctrico. En roca, con un coeficiente piezoeléctrico medido en varios % de cuarzo monocristalino cortado y con cambios típicos de tensión sísmica de solo 30 a 300 bares, un terremoto hace un campo eléctrico promedio de 500 a 5000 voltios por centímetro a la -1. Para distancias del orden de la mitad de la longitud de onda sísmica,
el voltaje general de 5 a 10 a la 7 y de 5 por 10 a la 8 voltios, que es comparable al voltaje responsable de los rayos en las tormentas. Esto lo dijo David Finkelstein en 1970. Otros mecanismos también pueden producir efectos eléctricos en la roca estresada, aunque falta una comprensión clara de estos mecanismos. Todos los intentos anteriores de identificar un proceso físico que podría generar fuertes corrientes profundas en el suelo por mecanismos no piezoeléctricos no han producido resultados convincentes. Otros minerales en la corteza, además del cuarzo, pueden ser piezoeléctricos. Sin embargo, es indiscutible que las tensiones en la corteza terrestre producirán poderosos voltajes y efectos eléctricos. Debido a que el efecto piezoeléctrico es fácilmente explicado, bien entendido y cuantificable, será el mecanismo descrito en este apartado y en este capítulo. Los evolucionistas dicen que el material radiactivo de la Tierra evolucionó en las estrellas y sus escombros explotaron. Miles de millones de años después, la Tierra se formó a partir de esos escombros. Pocos de los pasos teóricos pueden demostrarse experimentalmente. Las observaciones en la Tierra y en el espacio apoyan la explicación de la hidroplaca y refutan la explicación de la evolución de la radioactividad de la Tierra. Voy a dar una explicación teórica sobre cómo la hidroplaca generó la radioactividad en la corteza terrestre. Es importante señalar que las teorías e hipótesis, mientras más apoyo experimental tengan, pueden ser mejor evaluadas. Las buenas teorías deben tener apoyo experimental. Cada fenómeno involucrado en la explicación de la hidroplaca para la radioactividad de la Tierra es bien entendido y demostrado. El efecto piezoeléctrico, los polos, la combustión nuclear, la captura de electrones, el aleteo con altas tensiones de comprensión y tracción, la producción de neutrones por radiación de Bremner-Strunk, Z-pinch, análisis de actividad de neutrones, desintegración rápida de núcleos superpesados producidos artificialmente y mayores tasas de desintegración resultantes de altos voltajes y corrientes eléctricas concentradas. Sabemos que los núcleos radioactivos tienen exceso de energía, vibran continuamente y siempre están a punto de separarse. Los aceleradores atómicos bombardean núcleos, añadiendo que la energía produce radioisótopos y una rápida fisión. Los siguientes aspectos y fenómenos son explicados por la teoría de la hidroplaca. Se plantea el fenómeno físico y posteriormente la explicación. Son 36 puntos que presentaré. En este video empezaré con los primeros 7. El primer punto es la alineación de cuarzo en corteza continental. ¿Por qué los cristales de cuarzo están alineados en la mayoría de las rocas ricas en cuarzo? Explicación. El Z-pinch, descubierto en 1905, posteriormente se demostró que se produce un fuerte efecto de pellizco cuando las poderosas corrientes eléctricas viajan a lo largo de caminos cercanos y paralelos. Cuanto más cerca están los caminos, más fuerte es el pellizco. Y cuando los flujos son a través de un plasma, cuanto más fuerte es el pellizco, más cerca están los caminos. Los flujos se autoenfocan. Los campos eléctricos de siglos de compresión cíclica y tensión 2 veces al día antes del diluvio alinearon cada vez más los cristales de cuarzo en el granito, un proceso llamado pulling, empujar con una pérdida. Sorprendentemente, las pruebas de laboratorio han demostrado que las alineaciones todavía existen incluso después del evento de compresión y de miles de años. El segundo punto es que la radioactividad concentrada en la corteza continental. ¿Por qué la radioactividad de la Tierra se concentra en la corteza continental? La radioactividad de la Tierra fue producida por poderosas descargas eléctricas dentro de la corteza de granito durante el diluvio universal. Por lo tanto, la radioactividad de la Tierra debe concentrarse en la corteza continental. Los fondos oceánicos y el manto tienen poca radiactividad porque no revoloteaban y contienen poco o nada de cuarzo, por lo que no podrían producir fuertes descargas eléctricas. Además, el agua subterránea absorbió la mayor parte de los neutrones generados en la corteza de aleteo, por lo que se produjo poca radioactividad debajo del piso de la cámara.
Si la Tierra se hubiera formado a partir de escombros de estrellas explotadas, la radioactividad debería distribuirse uniformemente por toda la Tierra, no concentrarse en la corteza. El tercer hecho a analizar es la correlación del flujo de calor con la radioactividad. El calor que fluye fuera de la Tierra en lugares continentales específicos se correlaciona con la radioactividad en las rocas superficiales en esos lugares. Las descargas eléctricas dentro de la corteza generaron calor y reactividad. Cuanta más corriente eléctrica haya en un lugar, más radioactividad y calor se producirán. Por lo tanto, el flujo de calor a través de la superficie de la Tierra debe correlacionarse con la radioactividad en la superficie misma de la Tierra. El cuarto hecho es el calor del fondo marino. Las rocas continentales graníticas tienen mucha más radioactividad que los fondos oceánicos. Entonces, ¿por qué sube un poco más de calor a través de los fondos oceánicos que a través de los continentes de granito? Debido a la profunda deformación por fricción debajo de los fondos oceánicos, un poco más de calor sube a través de ellos. Esto comenzó durante el diluvio y continúa hoy. La corteza de granito contiene casi todo el material radiactivo de la Tierra porque los efectos piezoeléctricos en la corteza agitada liberaron poderosas descargas eléctricas dentro del granito y generaron isótopos inestables. El quinto hecho a analizar es el argón 40. Hoy en día el argón 40 se produce casi en su totalidad por la desintegración del potasio 40, por captura de electrones. La Tierra no parece tener suficiente potasio 40 para producir todo el argón 40 en nuestra atmósfera, incluso si la Tierra fuera 2 veces más antigua de lo que afirman los evolucionistas. La luna de Saturno, Encelado, también tiene demasiado argón 40, pero no suficiente potasio 40. El potasio 40 se produjo de varias maneras a medida que la corteza revoloteaba durante el diluvio universal. El pellizco en Z de las poderosas sobretensiones eléctricas produjo elementos superpesados. Debido a que todos eran demasiado pesados en protones, rápidamente se fisionaron en miles de isótopos, incluidos isótopos radioactivos. Algunos habrían sido potasio. El potasio 40 también se produjo de otras maneras. El calcio es el quinto elemento más abundante en la corteza terrestre, el 97% del cual es calcio 40. La mayor parte del calcio provenía de la cámara subterránea, la fuente de los vastos depósitos de piedra calcita, carbonato de calcio de la Tierra. Cada núcleo de calcio 40 que capturó un electrón durante las oleadas eléctricas se convirtió en potasio 40. Independientemente de cómo se formó el potasio 40, se habría convertido en argón 40 al capturar un electrón durante las sobretensiones eléctricas en la corteza terrestre. En consecuencia, argón 40 se produjo casi simultáneamente con la producción de potasio 40. El argón es un gas noble, por lo que ninguno de sus 24 isótopos reacciona químicamente con otros elementos. Gran parte del abundante argón 40 pudo escapar a la atmósfera, por lo que hoy el argón 40 es el tercer gas más abundante en la atmósfera terrestre, sin contar el vapor de agua. Hoy, unos 5100 años después del diluvio y de esa tormenta eléctrica en la corteza terrestre, el potasio 40 rara vez captura un electrón, por lo que el potasio 40 se descompone lentamente a argón 40 con una vida media de 1.300 millones de años. Aquellos que no entienden cómo casi todos los potasio 40 y argón 40 se produjeron durante el diluvio, con frecuencia encuentran mucho argón 40 junto con potasio 40. Argumentan que cualquier argón 40 en roca que estuviera fundida habría burbujeado fuera del líquido, por lo que el argón 40 en la roca, después de que se solidificó, fue producido por una lenta desintegración de potasio 40. Por lo tanto, solo usan la técnica de datación de potasio y argón en rocas que alguna vez estuvieron fundidas. Pero la roca fundida, producida durante el diluvio y por lo tanto bajo agua y presión, no habría podido liberar su argón 40 disuelto. La roca fundida en contacto con el agua líquida formaría instantáneamente una costra en la interfaz agua-roca que evitaría el escape del argón 40.
En cuanto a los flujos de lava que se han producido desde el diluvio, la técnica de datación de potasio-argón rara vez se utiliza si se cree que la roca es menor de 100.000 años. Hemos analizado apenas 4 momentos, 4 hechos de la demostración de que la radioactividad se formó durante el diluvio universal. Esto tiene que ver pues con la concentración de elementos radioactivos en la corteza, con el proceso de potasio-argón, con el calor que va difundiendo de la Tierra, y como si la radioactividad hubiera llegado a las estrellas, estaría totalmente distribuida a todo lo ancho y largo de la Tierra, o sea, desde el núcleo hasta el manto. Y la radioactividad se concentra casi exclusivamente en la corteza terrestre. Bueno, vamos, ¿y cómo no hay radioactividad en otros planetas? Excepto en algunas lunas como Encelado. Bueno, veamos que esto es evidencia. Estoy demostrando la existencia del diluvio universal y cómo eso ha modificado todo. Negarlo significa negar la ciencia. Gracias.